Esta es la historia de un hombre cuya vida estuvo marcada por la política, la responsabilidad y el peso de un país que buscaba su lugar en la historia. Reconciliación es una obra que explora la figura de Juan Carlos I desde una perspectiva humana, personal y reflexiva. A través del trabajo de Elizabeth Burgos, se iluminan vivencias, pensamientos y momentos que permiten entender mejor la trayectoria de un rey que formó parte de la transformación más profunda de la España contemporánea. La narración empieza con el retrato de un niño que crece lejos de su tierra. Juan Carlos pasa buena parte de su infancia fuera de España, en un entorno complejo, rodeado de decisiones tomadas por adultos que representaban intereses muy distintos. Su vida desde pequeño estuvo condicionada por cuestiones políticas que él aún no podía comprender, pero que influyeron en su carácter, su visión del mundo y su sentido del deber. Su relación con su padre, don Juan de Borbón, aparece como un eje importante. Una relación marcada por el afecto pero también por la distancia, las tensiones y el peso de las expectativas. Don Juan representaba la legitimidad histórica de la corona, mientras que Juan Carlos se veía atrapado entre su lealtad familiar y los planes políticos que se trazaban para él. Esa dualidad lo acompañó siempre. La obra de Burgos también muestra cómo Juan Carlos fue moldeado por su educación. Desde muy joven se le formó con una idea clara: algún día tendría un papel fundamental en España. Su preparación fue estricta y orientada al liderazgo, con maestros, militares y figuras que influyeron profundamente en su visión de la responsabilidad pública. Esa formación lo llevó a enfrentarse a decisiones difíciles incluso antes de ocupar el trono. Uno de los aspectos centrales del libro es la mirada hacia la transición española. El reinado de Juan Carlos I se convierte en un puente entre un pasado marcado por la dictadura y un futuro que buscaba la libertad y la democracia. El proceso no fue sencillo, estuvo lleno de tensiones, incertidumbres y riesgos, pero también estuvo impulsado por la convicción de que España necesitaba reencontrarse consigo misma. El concepto de reconciliación que da título al libro resume uno de los principios fundamentales de su reinado. Después de décadas de divisiones profundas, el país necesitaba reconstruir su convivencia. Juan Carlos entendió que su papel no consistía solo en ocupar un cargo, sino en facilitar que la sociedad española pudiera mirarse de nuevo sin miedo, construir instituciones sólidas y dejar atrás viejas heridas. Elizabeth Burgos muestra a un hombre que vivió entre la presión política y su vida personal. La figura del rey aparece rodeada de obligaciones, pero también de dudas, emociones y una cierta soledad que acompaña a quienes ocupan un lugar tan alto. La obra no intenta idealizarlo, más bien busca comprender las motivaciones que marcaron sus decisiones y los momentos que definieron una época. En sus memorias aparece también la dimensión humana, sus amistades, sus influencias, las personas que lo apoyaron durante su vida, y las que marcaron su desarrollo personal y político. El libro aborda la idea de que un monarca no es solo una figura institucional, sino un ser humano, que carga con la responsabilidad de representar a un pueblo entero. Además, la obra profundiza en el papel clave que Juan Carlos tuvo en momentos críticos. Su capacidad de diálogo y su actitud conciliadora se convierten en elementos centrales de su legado. Burgos describe cómo, en momentos decisivos, la estabilidad del país dependió de su calma, su moderación y su determinación por evitar rupturas que pudieran poner en riesgo la convivencia recién recuperada. A lo largo de la narración aparece también la dimensión histórica, un país que cambia, que evoluciona, que se abre al mundo. Juan Carlos I forma parte de ese cambio, no como un espectador, sino como un actor que se ve obligado a tomar decisiones que afectan a millones de personas. Su reinado es una pieza clave en el paso de España hacia la modernidad. Sin entrar en detalles específicos del libro, ni revelar elementos privados, puede decirse que Reconciliación construye un retrato donde se mezclan memoria, reflexión y experiencia. Es una obra que invita a entender el pasado desde dentro, desde la mirada de alguien que estuvo en el centro del escenario político durante décadas. El tono general del libro destaca la idea de responsabilidad. Juan Carlos aparece como una figura consciente de que cada decisión tenía un impacto enorme, y de que su papel principal era garantizar estabilidad y unidad. La transición, la consolidación de la democracia y la imagen internacional de España son elementos que se entrelazan en esta visión. A través de las palabras recogidas por Elizabeth Burgos, se revela un hombre que convivió con la presión, el deber y la constante necesidad de equilibrar fuerzas políticas muy distintas. Su figura se muestra humana, cercana y, al mismo tiempo, marcada por la seriedad de un cargo que no permite descanso.
Reconciliación no es solo un repaso a la vida de Juan Carlos I, sino una mirada a la historia reciente de España. Cada recuerdo, cada reflexión, cada momento relatado sirve para comprender mejor cómo se construyó la convivencia actual y cuáles fueron los desafíos que acompañaron ese proceso. Sin desvelar el contenido detallado del libro, el mensaje final es claro. Entender el pasado es fundamental para comprender el presente. Y la historia de Juan Carlos I, tal como la presenta Burgos, es la historia de un país que tuvo que aprender a dejar atrás sus divisiones para construir un futuro compartido. Para leer o escuchar el libro, copia los enlaces de la descripción del vídeo.